Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de las estructuras del modelo relacional, pero de una forma teórica, principalmente usando la teoría de conjuntos. Entonces, el objetivo de esta cápsula es que las y los estudiantes conozcan cómo se conforman las estructuras del modelo relacional. Primero, vamos a dar una definición de lo que es el modelo relacional. El modelo relacional, para el modelado y la gestión de bases de datos, es un modelo basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. El modelo relacional define la implementación lógica de los datos mediante una serie de relaciones, atributos, restricciones y asociaciones entre ellas mismas. Otras definiciones son, según algunos autores, el modelo relacional es muy sencillo y elegante, es una representación tabular, es muy fácil de comprender y permite el empleo de lenguajes sencillos de alto nivel para consultar los datos. Y este es un punto clave, almacenar los datos de manera persistente para después poder consultar estos datos. El modelo relacional refleja la semántica de las organizaciones o negocios, permite una mayor consistencia y coherencia en los datos. Es el modelo más utilizado en el mundo de las bases de datos. Pero ¿quién creó este modelo? Fue Edgar Frank Tedcott, quien hizo este aporte que hasta el día de hoy está vigente. ¿Y quién fue él? Fue un científico informático inglés que vivió desde el 19 de agosto de 1923 hasta el 18 de abril del 2003. Nació en Portlandville, un remoto pueblo en Dorset, en Inglaterra. Fue hijo de un curtidor y una profesora, siendo el menor de 7 hermanos. Estudió 2 carreras, matemática y química, en Oxford. A los 25 años viajó a Estados Unidos y consiguió un trabajo en IBM como programador matemático, usando un prototipo de computador que ocupaba 2 pisos completos de un edificio en Manhattan. En 1953 emigró a Ottawa, en Canadá, frustrado por la política McCarthy de persecución a los comunistas, ya que él estaba siendo perseguido. Unos años más tarde volvió a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía. En 1925 terminó un doctorado de Ciencias de la Computación de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Su trabajo fue en el área de los autómatas celulares, que es un modelo matemático computacional para los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son sistemas que evolucionan con el tiempo. Estos modelos son adecuados para modelar sistemas naturales que pueden ser descritos como una colección masiva de objetos que interactúan localmente unos con otros. En 1967, una evaluación negativa de su supervisor en Nueva York significó su traslado hacia los laboratorios de IBM en San José. Sería aquí donde Cott conocería el mundo de las bases de datos, al que se dedicaría los años siguientes. En lo que quedó de los años 60 y 70, trabajó en las teorías sobre el modelado de datos, publicando en 1970 su trabajo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Para su descontento, IBM no se apresuró en explorar sus sugerencias hasta que empezaron a ser puestas en marcha por la competencia. Así, Larry Ellison diseñó la base de datos Oracle basándose en las ideas de Cott. En 1981, obtuvo el premio Turing de la ACM, el más importante de las ciencias de la computación. Es como el Nobel de la computación. La vida de Cott cambió en 1983 cuando sufrió una seria caída. Luego de recuperarse de esta caída, se jubiló de IBM. Ahora, ¿cuál es esta idea intuitiva del modelo relacional? Y ya vimos algo en la anterior cápsula. Tenemos datos, muchos datos, representados por los círculos, y en algunos de estos datos pueden estar relacionados en el sentido que pueden ser nombres de personas. Podemos tener entonces muchos nombres, como Juan, Daniel, Paola, etc. Y estos nombres tienen otros datos que están asociados, como puede ser su dirección, teléfono, root, etc. Entonces los podemos asociar estos datos en forma de una planilla. Ya que estos datos están relacionados, podemos agregar un título a cada uno de estos datos para así tener una semántica, es decir, un significado de los datos. Tendremos un sentido a esta unión de datos y a esta estructura le podemos darle un nombre. Este tipo de estructura se llama relación. Los títulos se llaman atributos y las filas se llaman tuplas. Es decir, una tupla es un conjunto ordenado de datos. Hay un conjunto de atributos que son los títulos de las columnas y que representan las propiedades de la relación. Por lo tanto, la relación está conformada por un conjunto de atributos y un conjunto de tuplas.
Es decir, hay una variedad de conjuntos que vamos a describir con la teoría de conjuntos. Entonces, si tenemos otro grupo de datos que nos guardan una relación con los datos que agrupamos en la anterior relación, entonces esto significa que estos datos pertenecen a otro tipo de relación. La estructura de una base de datos son todos y cada uno de los componentes formados y necesarios para el buen funcionamiento de una base de datos. Una relación, que vamos a representar por una R en mayúscula, es una estructura que está compuesta por los siguientes elementos. Un conjunto de atributos, que ya hemos mencionado, que son las propiedades de la relación. Un conjunto de dominios, que son conjuntos de mayor tamaño, donde están los universos de los datos, donde saldrán las tuplas de la relación. Como por ejemplo, si tenemos un atributo nombre, su dominio será el conjunto donde estarán todos los nombres que existen en el mundo. Y el conjunto de las tuplas ordenadas, que son datos obtenidos del dominio. Veamos cada uno de estos elementos con más detención. Los atributos. En informática, un atributo es una especificación que se define una propiedad de un objeto o elemento. Como definición de atributo en base de datos, usaremos que los atributos describen la estructura y propiedades de la relación. Sea una relación del modelo relacional, la cual tiene un conjunto finito de atributos, A1, A2 hasta la n, podemos denotar como A el conjunto de los atributos de la relación R. Como por ejemplo, tenemos una relación alumno y que tiene los siguientes atributos: root, nombre, dirección, teléfono. Podemos mencionar otros atributos que son características de los alumnos, como la fecha de nacimiento, la carrera a la que pertenecen, la fecha de ingreso, entre otros. El dominio. Un dominio describe un conjunto de todos los posibles valores para un cierto atributo. Como dominio, restringe los valores del atributo, ya que solo puede tomar valores para un atributo de este dominio y no de otro. Entonces, puede ser considerado como una restricción. Atribuir un dominio a un atributo significa cualquier valor de ese atributo debe ser elemento de ese conjunto específico. Cada atributo debe entonces su dominio. Si lo tomamos desde el punto de vista de un lenguaje de programación, podemos decir que el dominio es el tipo de datos de la variable. Desde el punto de vista de una base de datos, sería el tipo de datos del atributo. Si un atributo es el nombre de un alumno, entonces sus datos serán caracteres. Si consideramos que el alfabeto con el cual formaremos el nombre lo vamos a formar con las 27 letras del abecedario más el espacio, entonces el dominio tendrá 18 factorial más 1 elementos. Entonces el atributo nombre será un subconjunto de elementos de ese dominio. Si un atributo es el número de teléfono, entonces sus datos serán numéricos, y no cualquier número, sino que deben ser mayores a 0. Si consideramos que el alfabeto con el cual formaremos el número de teléfono, que son números de largo 9, que pueden ser formados por los 10 dígitos, es decir, del 0 al 9, el dominio estaría formado por la combinación sin repetición de la combinatoria de 10 sobre 9. ¿Cómo se representa el dominio de cada atributo? Sea el conjunto de los atributos A, que tiene los elementos A1, A2 hasta el AN, que es el conjunto de atributos de una relación R. El dominio de cada atributo se puede representar con la letra mayúscula D, con un subíndice. Ahora también se puede usar la representación que está en la columna de más a la derecha, en donde el dominio está representado con las letras D o M, entre paréntesis, el atributo. Esta última representación tiene la ventaja que indica cuál es el atributo del dominio. Varios atributos pueden tener dominios que contengan los mismos elementos, como por ejemplo los atributos nombre y dirección. Sus dominios podrían ser los caracteres. Por lo tanto, cada dominio de subíndice I es un conjunto como un conjunto universo, que se veían en la básica cuando nos enseñaban los conjuntos. El conjunto de todos los dominios. Denotaremos con una D en mayúscula al conjunto de todos los dominios de una relación, y sus elementos son los dominios de cada atributo. Se podría considerar como el conjunto universo de los universos. Entonces, cada relación que creemos tendrá un conjunto de sus dominios. Intuitivamente, podemos decir que la cardinalidad de un conjunto de atributos y la cardinalidad del conjunto de dominios podrían ser iguales, ya que hay atributos que comparten su dominio. La aridad.
La aridad, en términos genéricos, es un operador matemático. Es el número de argumentos de una función necesarios para que dicho operador o función se pueda calcular. Por ejemplo, la suma es de aridad 2, ya que se necesitan dos argumentos para su operación. Ahora podemos definir como aridad, o también llamado grado, de una relación como la cardinalidad del conjunto de atributos, donde A es el conjunto de atributos A1, A2 hasta n. Entonces, se dice que la relación R es de aridad o grado n porque tiene n atributos. En términos prácticos, es la cantidad de atributos de la relación. Definamos por ahora una tupla. La tupla es un tipo de dato secuencial. Sirve para agrupar, como si fuera un único valor de varios valores, como una estructura o un objeto en un lenguaje de programación. El esquema de una tupla es el conjunto tau de pares atributo-dominio y se expresa de la siguiente manera. Todas las tuplas de una relación tendrán esta forma. Ahora, una tupla, es decir, una fila real de la relación, se va a representar por una T en minúscula y se expresa así. Una tupla entonces es un par ordenado de la teoría de conjuntos, ya que el orden de los datos sí me interesa. Y los elementos de esta tupla ordenada es el elemento que pertenece al dominio de cada atributo. Para ahorrar escritura de la tupla también se puede representar así, sin indicar el atributo, ya que se subentiende a cuál atributo pertenece. ¿Cómo represento el acceso a los datos de una tupla? Para acceder a los datos de un atributo A sub i de una tupla cualquiera de relación T sub j se representa de la siguiente manera, como T sub j punto A sub i. Esto es igual que en la programación cuando accedemos a un atributo de un objeto o de una estructura. También se escribe como el atributo entre paréntesis cuadrados. Esas expresiones devolverán un dato. Por lo tanto, es como una función matemática. Y en general, el concepto de función, que se define como una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Entonces, la tupla sub j punto el atributo sub i va desde las relaciones al dominio de los datos, haciendo esto un símil como una función matemática. Ahora veamos el concepto de esquema, que es una representación simbólica de una cosa material o inmaterial. El esquema de una relación es un conjunto de pares atributo-dominio. Así se representa en general una relación. El esquema de una relación R, en particular, se representa así. El nombre de la relación y pares de atributos y dominio, que es su equivalente a decir la relación y el conjunto de pares del atributo A sub i y su dominio D sub i, el cual se puede simplificar así. Para escribir menos, sacamos la representación del dominio, ya que se subentiende cuál es el dominio de cada atributo. Nosotros vamos a usar una representación aún más comprimida, como RDA. Por lo tanto, el esquema de una relación son el conjunto de atributos que la conforman. El esquema es como cuando en orientación a objetos definimos la clase, donde tendremos la definición de cada atributo. Veamos el concepto de instancia. En términos genéricos, es la particularización, realización específica u ocurrencia de una determinada clase, entidad o prototipo. Una relación tiene muchas tuplas, y como es un conjunto, estas no pueden estar repetidas. El orden de las tuplas en la relación no importa, pero al interior de una tupla, los datos están en un orden denominado tupla ordenada. Una instancia del esquema de relación RDA es el conjunto de todas las tuplas y la denotaremos por una R en minúscula. También la instancia se representa como R minúscula de R mayúscula, como para decir que esta instancia es de la relación R y no de otra. Entonces, si la relación es de alumnos, cada tupla representará a cada uno de los alumnos registrados. Como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que una relación tiene un esquema y una instancia. Un esquema hace referencia a la estructura de los atributos de la relación y se representa como RDA, donde A es el conjunto de atributos de la relación. Una instancia hace referencia a los datos de la relación y es el conjunto de tuplas, que se representa por la R minúscula de la relación,
y la tupla es un conjunto ordenado de datos. ¿Por qué se llama modelo relacional? Bueno, se llama así porque la estructura mínima se llama relación. Pero ¿por qué esta estructura se llama relación? Es porque para crearlas se tomó el concepto de una relación binaria, de la teoría de conjuntos. Recordemos cómo se define una relación en matemáticas. La relación de dos conjuntos, A y B, son el conjunto de pares ordenados de elementos de A y B, que pertenecen al producto cartesiano y que cumplen con algún predicado o función P de A, B. Entonces, una relación es el subconjunto del producto cartesiano. Como comentamos hace algún momento, la relación del modelo relacional viene de las relaciones matemáticas, y esto se representa que las tuplas son ordenadas y se representan con el paréntesis de par ordenado. Entonces, en el modelo relacional, una relación es el producto cartesiano de ¿qué? Bueno, las tuplas se van formando tomando datos de los dominios. Entonces, la instancia de una relación, que es el conjunto de tuplas, se va formando por el producto cartesiano de los dominios y se expresa de la siguiente forma. Ahora, ¿qué función es la que cumple esta relación? ¿Cuál es la función P de A, B en una relación del modelo relacional? Bueno, esta función no es de una matemática, como en las relaciones de la teoría de conjuntos, sino que es de una lógica que nosotros vamos tomando al unir los datos que están relacionados de los dominios. Los dominios, en principio, son conjuntos finitos de datos. Por lo tanto, al menos que se indique lo contrario, presumimos que las instancias de estas relaciones son también finitas. Entonces, la cantidad máxima de tuplas que puede tener una instancia de una relación es la productoria de la cardinalidad de los dominios. Hasta ahora hemos hablado de una relación y cómo se forma. Entonces, los alumnos de una institución constituyen una relación y tiene sus atributos, y las asignaturas constituyen una relación diferente. Los departamentos, las facultades, los profesores, los funcionarios. Cada uno de estos conceptos es una relación y cada una de ellas tiene un conjunto de atributos y un conjunto de dominios. Entonces podemos decir que una base de datos relacional es un conjunto de relaciones. Por lo tanto, una base de datos tiene esquema y una instancia, donde el esquema de la base de datos es un conjunto de los esquemas de las relaciones, y la instancia de la base de datos es el conjunto de las instancias de las relaciones. Como cierre de la cápsula, podemos decir que una base de datos relacional tiene un esquema. Entonces, el esquema es el conjunto de los esquemas de todas las relaciones. Si hiciéramos doble clic sobre un esquema, veríamos otro conjunto, que sería el conjunto de los atributos, donde cada atributo representa una propiedad de la relación. Existe un conjunto de dominios, que tiene conjuntos a su interior con los datos, y los atributos tienen una asociación con estos dominios. Si hacemos doble clic sobre uno de los dominios, veremos otro conjunto que tiene los posibles datos que puede tener la instancia. Ahora, la instancia de la base de datos contiene los datos. La instancia de la base de datos es un conjunto que contiene todas las instancias de las relaciones. Si hacemos doble clic sobre una de las instancias, tendremos un conjunto de tuplas. Si hiciéramos doble clic sobre una tupla, veríamos un conjunto ordenado de los datos, ¿ya? Que a diferencia entre los datos de la tupla con el conjunto de datos de un dominio, es que la tupla es el dato que queremos registrar y almacenar en la relación, y el dominio son todos los posibles datos, pero esos datos no están registrados en la relación. En cuanto a la bibliografía de esta cápsula, fue hecha usando los siguientes recursos. Bueno, esa sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.